Ok, mis hermanos, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en esta serie de la doctrina de Dios. Y el día de hoy vamos a estar estudiando una doctrina muy particular. Y quisiera partir, antes de darle el tema de lo que vamos a estar estudiando hoy, que contesten la siguiente pregunta que está en sus hojas. Piensen por un momento qué cosas cambian en nuestra vida. Pensamientos, emociones y decisiones. Piensen por un momento, hagan como un mapeo general de su existencia y díganme qué cosas, piensen por un minuto, cambian en su vida. ¿A qué cosas están sujetos a cambios, a modificaciones? Por ejemplo, nosotros cambiamos físicamente, ¿no? No somos los mismos físicamente que cuando éramos unos niños. Hemos crecido, a veces hacia arriba, a veces hacia los lados también, dependiendo de sobre todo, dicen. Pero ¿qué tipo de cambios? Piensen por un momento, ¿qué tipo de cambios se producen en los seres humanos? Y tomen un momento ahí para que anoten en sus hojas. Si no tienen lápices, mi hermano Mardoqueo tiene lápices atrás. Por favor, levante su mano y él le puede hacer llegar un lápiz en este momento. ¿Qué tipo de cosas cambian en nuestra vida? ¿Qué cosas cambian en nuestra vida? Y antes que me digan todo, vamos a ver en detalle qué cosas cambian. Vamos viendo, y mientras el resto termina de escribir las cosas que van cambiando, levanten su mano. ¿Qué cosas cambian en nuestra vida? Levantando su mano. ¿Martita? Creo que cambia el modo de pensar, el modo de decidir y las emociones también. Ok. Cada una de las etapas de nuestra vida, nuestras emociones cambian constantemente. Cambian nuestras emociones, nuestra manera de decidir, nuestra manera de pensar. Gracias a Dios que no pensamos lo mismo que pensábamos hace 10 años. Gracias a Dios que no pensamos exactamente lo mismo que cuando no conocíamos al Señor. Así que amén. Sara, también habías levantado la mano. ¿Qué más cambia? Nuestra salud, excelente. Esto, excelente. Hay veces, momentos donde tenemos mejor salud que otra y nuestro estado de salud física se modifica. ¿Qué más? Conocimiento. Hay momentos, o sea, generalmente... En cosas conocemos más que en otras. Exacto. Nuestra cantidad de información, conocimiento que tenemos varía, ¿no? Excelente. ¿Wanda? Nuestros propósitos cambian, ¿no? Las metas que teníamos hace algunos años no son las mismas. ¿Mari? ¿Habías levantado la mano? Preferencias en los modos de entretenimiento, Exacto. en los tonos y temas de conversación. Exacto, vamos cambiando las cosas que nos entretienen, ya no nos entretienen las mismas cosas que cuando teníamos 2 o 3 años y tampoco las que nos entretenían cuando teníamos 15 o 16 años y van cambiando. Nuestra forma de creer. Nuestra manera de creer, nuestra fe, por así decirlo. ¿Mardoqueo? Definitivamente nuestra edad. Ok. Excelente, sí. Ahora, mis hermanos, ¿por qué? ¿Kelvin? Ok. Iba a decir hasta algo simple, hasta nuestro paladar. Hasta nuestro paladar, nuestro gusto. Para algunos que nos mudamos aquí y empezamos a tener más amigos mexicanos, de pronto nos volvimos más tolerantes al picante y empezamos a tolerar un poco más de salsa. Y mis hermanos mexicanos dicen, amén. Sí, la santificación progresiva, dicen. Y ahora, ¿por qué abro con esto? ¿Por qué abro con esto? Porque cuando estamos pensando en el ser de Dios, y ese es el tema de esta clase de hoy, hoy día vamos a estar hablando que Dios es inmutable. Ahora,
¿por qué es importante comenzar con la manera en que el ser humano cambia? Porque cuando yo me acerco al estudio de Dios, tengo que recordar que cualquiera de los cambios que yo observo en la creación y en los seres humanos no aplican a Dios. Entonces, cualquier clase de imperfección, porque escuchen esto, cambiar es una forma de imperfección. ¿Por qué? Porque como decía Kailem, yo puedo tener menos conocimiento y crecer en conocimiento. Y eso es porque Kailem, ni yo, ni ningún ser humano tiene conocimiento perfecto. Por lo tanto, nuestro nivel de conocimiento puede cambiar. Nuestro nivel de desarrollo físico cambia. ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo no es perfecto. Pero cuando nosotros pensamos en el ser de Dios, en quién es Él, su ser es perfecto y no está sujeto a cambios. Dios no crece en conocimiento, amén. Dios sabe todo. Dios no crece en santidad porque ya es perfectamente santo. Entonces, cuando decimos que Dios es inmutable, estamos diciendo y negando cualquier imperfección y cualquier cambio en el ser de Dios. Hay un autor, los que me conocen bien saben que es un autor que me encanta, es del siglo XVII, que se llama Francis Turretin, es un ortodoxo reformado, y él propone una definición que es muy precisa, y dice así, ¿qué es la inmutabilidad divina? La inmutabilidad es el atributo por el cual se niega en Dios todo cambio o posibilidad de cambio, tanto en su esencia, es decir, su ser, como en su voluntad. Entonces ven, si miramos esta definición, lo primero que estoy diciendo, estoy negando algo en Dios. En Dios no hay cambios ni posibilidad de cambio, ni siquiera hipotético. O sea, el ser de Dios permanece eternamente el mismo, desde siempre y para siempre. Por lo tanto, su esencia, su ser, lo que Él es y lo que Él decide, no cambia con el tiempo. Y sé que esto va a despertar algunas preguntas, pero vamos a ver un poquito en detalle qué significa esto y y esto es lo más difícil de entender. Cómo un Dios inmutable se relaciona con criaturas y mundos mutables. Eso es lo más difícil de esta doctrina y espero que el Señor me dé gracia para poder explicarlo con claridad. Ahora, vamos primero a la primera parte, como siempre, la base. ¿Por qué creemos que Dios es inmutable? Y tengo aquí en sus hojas un explicativo. Le voy a pedir a alguien si puede ponerse de pie y leer fuerte la primera viñeta que aparece ahí, que dice, la Biblia enseña. Lea, por favor, todo el párrafo. ¿Quién pudiera hacerlo? ¿Vale? La Biblia enseña que Dios es un ser diferente a sus criaturas en su naturaleza. Mientras que todo lo creado está sujeto al cambio, Dios permanece eternamente Él mismo. En otras palabras, es imposible que Dios cambie. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Perfecto. Entonces, miren, observen cómo lo enseña el Salmo 92, que es tan claro en este sentido. El Salmo 92 dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ahora, algo que es interesante de esta imagen que está usando el salmista aquí, que los montes, por decirlo así, son de las cosas más estables que hay en la creación, ¿cierto? Generalmente, si ustedes crecieron en algún lugar donde hay una montaña, esa misma montaña está ahí desde que nacieron hasta el día de hoy, ¿cierto? Yo que crecí en Santiago de Chile, tenemos la imponente cordillera de los Andes, y desde que nací hasta hoy está exactamente en el mismo lugar. O sea, no ha cambiado al menos en su posición y lo general de su estructura. Entonces el autor está diciendo, mira, incluso antes de que los montes existieran,
antes de que la tierra misma existiera, Dios desde la eternidad y hasta la eternidad es el mismo. Él no cambia, no hay un cambio en su estructura, en su ser. Miren cómo lo expresa el Salmo 102, 25. Dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, fíjense, son mutables, pueden caer, pueden desaparecer, pero tú, ¿qué dice ahí? Permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados, ¿pero qué? Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. O sea, aunque todo en la creación cambie, Dios no está sujeto a esos cambios. Observen cómo, y Malaquías 3:6, no puede ser más claro, o sea, en la escritura. Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, aquí en hebreo es Jehová, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Entonces es explícito. Yo, Jehová, el Dios del pacto, no cambio. Soy exactamente el mismo que antes. Ahora, de este aspecto, de lo que encontramos esta enseñanza directa en la Escritura, podemos derivar ciertas conclusiones teológicas, pudiéramos decir. Ciertos elementos que nos van a ayudar a entender. Y ahora solo un breve paréntesis, que no lo tengo aquí en la presentación, pero cada vez que tú leas en el libro de los Salmos que se presenta a Dios como una roca, se nos está comunicando la verdad de su inmutabilidad. O sea, cada vez que el salmista dice, Señor, tú eres roca firme, tú eres una roca, tú eres un refugio para mí, está comunicando que el Señor no cambia. Y su amor hacia nosotros, hacia sus hijos, es exactamente el mismo cada día. En la misma perfección. Y ya vamos a responder, bueno, ¿cómo cambia eso? Y espero poder ilustrarlo bien en un momento. Ahora, algunas conclusiones teológicas importantes. Primero, y esto es importante, cuando pensamos en la doctrina de la inmutabilidad divina, yo decía al comienzo que uno de los rasgos o aspectos importantes es que no hay cambios en la esencia o el ser de Dios. Esencia quiere decir naturaleza, ser, existencia. Es una manera de hablar del ser, de lo que Dios es en su ser. Ahora, cuando decimos eso, que Dios es inmutable en su esencia, espérame, que se me corrió esto aquí. Inmutable en su esencia, estamos diciendo en primer lugar que todas las personas de la Trinidad son inmutables. ¿Ok? La inmutabilidad no es una característica que pertenezca única y exclusivamente al Padre. El Hijo, al ser Dios, es tan inmutable como el Padre en su naturaleza divina. Y ya vamos a explicar, bueno, cómo cuando Jesús adquiere una segunda naturaleza, al unirse a su persona, lo que cambia en él es su naturaleza humana, pero no su esencia divina. Y me encanta la manera en que lo expresa el Salmo 102, 27 y también Hebreos 13, 8, y los quise poner juntos para que pudieran ver cuán claramente la Escritura presenta la inmutabilidad del Hijo, de Jesucristo. Y observen esto, el Salmo 102, 27 está hablando de la inmutabilidad de Dios. Si ustedes miran en sus Biblias en el Salmo 102, déjenme abrirlo aquí un momento. Si lo tienen, ábranlo conmigo, Salmo 102. Y miren por favor, abran el Salmo 102. Les doy un momento para que los abran, porque quiero que ustedes vean en sus Biblias exactamente lo que quiero mostrarles. ¿Quién tiene la Biblia Reina Valera? ¿Quién la tiene? ¿Aquí? ¿Puedes leer el primer versículo, Henry? Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Perfecto. ¿De quién está hablando el Salmo 102 al principio? ¿De quién está hablando? Jehová. Está hablando de Jehová, no de Dios el Padre. El nombre es Jehová. Jehová no es Dios el Padre, es el Dios trino. Está hablando de Jehová. Perfecto. Yo voy al versículo
12, ¿qué dice? 12. ¿Qué me lee el 12 la Reina Valera, por favor? Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Perfecto. El versículo 12, ¿de quién está hablando? De Jehová, de Dios, ¿no? Del Dios revelado tal cual como aparece en el Antiguo Testamento. Ahora miren por un segundo el Salmo 102, 27 y dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y miren la manera hermosa que el libro de los Hebreos lo presenta y dice de Jesús, Jesucristo es, ¿qué dice? El mismo. Y miren la construcción gramatical. Tú eres el mismo. En la correlación que existe entre la Biblia, en la traducción de la Biblia hebrea al griego, que es la Septuaginta, es exactamente la misma construcción gramatical. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Que es un conocedor del Antiguo Testamento. Nos está diciendo, mira, Jesús en su naturaleza divina es idéntico a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es la imagen exacta de su sustancia. Él es el primogénito de toda la creación, no por ser el primer ser creado, sino por ser el mismo, la misma esencia del Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno, dice Juan. Entonces, observan, ¿no? De Jesucristo, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se dan cuenta, no? Cuando nosotros decimos, y como cristianos confesamos la doctrina de la Trinidad y el Hijo y su deidad, es porque estos pasajes son explícitos. Y me está diciendo, mira, si Jehová es inmutable, Cristo es inmutable. Cristo no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque en su naturaleza divina, Cristo no es una criatura. ¿Me siguen, no? Él no es una criatura. Y si alguna vez alguien le dice, hey, no estoy convencido de que Jesús sea Dios, pongan estos dos pasajes juntos al lado de alguien y díganle que traten de explicar cómo Jesús puede ser inmutable si no es Dios. Y la respuesta obviamente es que no se puede, porque es lo que la Escritura enseña. Del Espíritu Santo vemos lo mismo. Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de quién? Por el Espíritu eterno, el que existe desde la eternidad, el que no ha cambiado en el tiempo. El Espíritu es eterno, igual que el Padre, igual que el Hijo. Uno mira 1 Corintios 2:11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu. Ahora, eso significa que el conocimiento del espíritu no cambia. Y si el conocimiento de Dios es infinito, el conocimiento del espíritu es infinito. ¿Por qué? Porque el espíritu conoce los pensamientos de Dios. Y significa que el Espíritu no cambia en grados de conocimiento. ¿Por qué? Porque es eterno, porque es de la misma esencia. Entonces confesamos un Dios, una esencia que subsiste en tres personas. No tres dioses, un solo Dios que existe en tres personas. Y esa es la doctrina clásica de la Trinidad. Uno piensa, Juan 14:16. ¿Se cayó allá? Oh, espérame. ¿Ahí sí? Y ahora se cayó el otro. A ver. ¿Y ahora aparece allá? No, es igual, los dos son iguales. Ahora están iguales. ¿Ahí? Perfecto. Si no, lo saco y lo vuelvo a poner. A ver ahí. Perfecto. Ok. Entonces dice Juan 14:16. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. O sea, su relación con sus redimidos no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu no cambia, porque al igual que el Padre y el Hijo son Dios. Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Se entiende, no? Está súper claro. Y a mí me encanta ver estos textos de la Escritura tan transparentes para confesar estas doctrinas. Ahora, vamos al segundo punto.
Todas las personas de la Trinidad son inmutables, pero también confesamos, en segundo lugar, está en sus hojas, que Dios no experimenta cambios en su ser, en su esencia. Dios no puede mejorar ni deteriorarse, no puede adquirir algo que antes no tenía, ni perder algo que poseía. Y un puritano que se llama, lo tengo aquí, John Preston, lo dice así, dice, Dios está muy lleno de ser, o sea, de existencia. Como el mar es de agua y el sol es de luz, es decir, tiene todos los grados y extensiones de ser en él. Por tanto, no está la posibilidad de recibir otro ser que él tiene. Y lo que está diciendo esta cita, está diciendo, en Dios existe todo lo que puede existir. Eso es lo que está diciendo. En Dios está absolutamente todo lo que puede haber. Ya mi lenguaje llegó al límite de la incomprensibilidad. En Dios está absolutamente todo. Y él dice, una ilustración, porque yo lo único que puedo usar es una metáfora. Digo, como el mar está lleno de agua y aún el agua es finita y el sol está lleno de luz y aún la luz es finita, en Dios está lleno de su existencia. Porque en Él no hay ninguna imperfección. Todo lo que Él es, lo es en su grado más alto y sublime. Entonces, nuestro problema en general es que cuando pensamos en Dios, solemos ponerlos en categorías mucho más pequeñas de lo que realmente es. Siempre imaginamos a Dios más pequeño de lo que verdaderamente es. Siempre pensamos en Dios de una manera inferior a lo que Él verdaderamente es y merece. Y una de las razones por las cuales estudiamos la Escritura es porque queremos que nuestras mentes puedan crecer en entender mejor quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es un Dios inmutable. Otro aspecto importante, y este es el tercero de sus hojas, es que Dios no cambia en su voluntad. Dice Efesios 1:4 que la voluntad de Dios es eterna. Y eso es importante, piensen en esto. Y ya vamos a explicar un poco cómo se relaciona esto con criaturas mutables. Ténganme paciencia. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos encogió en Cristo. ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí en el texto, en sus Biblias? Porque Dios nos escogió en Cristo. Ahora, pregunta. ¿Cuándo es antes de la fundación del mundo? ¿Cuándo? Antes, no. En la eternidad, en el principio. Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:8 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito que obra. ¿Cuántas cosas según su voluntad? Todas las cosas conforme a su voluntad y el consejo de su voluntad. Efesios 3:10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito. ¿Cómo es su propósito? Eterno. O sea, cuando Dios decidió qué hacer con el mundo, lo decidió ¿cuándo? ¿Qué les dice esta palabra? ¿Cuándo Dios decidió lo que iba a hacer? Desde el principio. Excelente, Sari. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que Dios no reacciona a las cosas. Nosotros cambiamos en nuestra voluntad, pero Dios va a hacer y hace lo que se propuso. Exactamente. Miren 2 de Timoteo. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuánto?
Eso es antes, mis hermanos. Significa que el propósito de Dios no se modifica. Y tengan paciencia, ya voy a explicar cómo es que se relaciona con criaturas que sí cambian. Pero sean pacientes, guarden la pregunta ahí en sus corazones por un momento. Pero sabemos que el consejo de Dios no cambia. Y esto puede ser de mucho aliento, mis hermanos. Porque si Dios prometió que Él nos iba a redimir, a salvar, lo va a cumplir. Porque su propósito no cambia. Si Dios empezó una obra en ti, en tu santificación, y se propuso cambiarte para su gloria, Él no va a cambiar. Entonces yo sé, a veces nosotros pensamos y tenemos la idea que Dios se va a cansar de nosotros, ¿no? Hay ciertos momentos donde yo vengo y voy a decir, como, Señor, yo creo que tú ya terminaste conmigo, ¿no? Porque soy demasiado pecador, soy demasiado débil, soy demasiado mutable. Pero cuando yo digo que la voluntad de Dios no cambia, es que si Dios dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por tanto, Dios no ha terminado contigo, aunque tú cambies. Aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Y esa es la promesa del consejo eterno de Dios. Y eso es de ánimo, porque Dios no se ha cansado de ti. Dios no se ha cansado. Y va a seguir trabajando en ti, va a seguir obrando, va a seguir usando las circunstancias para seguirte conformando a la imagen de Cristo. Entonces no se rindan. Esto es un aliento para seguir buscando del Señor, porque yo sé que mi Señor no se ha cansado de mí. Por tanto, yo puedo ir a Él en oración. Puedo ir a Él en, Señor, ayúdame. Porque Él dijo, yo te ayudaré, o no te desampararé, y yo te voy a ayudar. Y pueden confiar, yo puedo ir porque Dios no va a cambiar. Y me va a proveer lo necesario. Y eso es de ánimo. Y nos tiene que animar cada vez que estudiemos una doctrina así. Que no es una doctrina fría y teológica. Es el corazón del Evangelio. Porque el Dios que nos redimió en Cristo no se va a cansar de ti. Y va a seguir obrando para su gloria y su voluntad. Dice aquí también, esto significa que Dios en el tiempo hace lo que decretó eternamente. Dice Daniel 4:35, que es un libro hermoso para ver cómo Dios obra en el tiempo, con los reyes, con los príncipes. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa, presente, conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? O sea, Dios sí obra en el mundo. Y ya vamos a explicar cómo obra un Dios inmutable en un mundo mutable, en un momento. El Salmo 119 también nos promete que si la voluntad de Dios no cambia, significa que su palabra tampoco cambia. Entonces, si Él dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Y eso es otro ánimo. Si yo quiero entender y conocer quién es Dios, yo puedo abrir las páginas de este libro y voy a encontrar en él al Dios que no cambia. Entonces, si Él me dice que me ama verdaderamente, yo puedo ocupar esta palabra y decir, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para todas las generaciones y ella permanece. Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿No te da ánimo leer la Biblia sabiendo que Él no va a cambiar y que tú vas a encontrar los recursos espirituales que necesitas ahí? Porque su palabra permanece para siempre. Ahora, piensen en esto. Necesito confiar en esto. Decirle a mi corazón, cuando se sienta desanimado, cuando se sienta cansado, anda al lugar inmutable.
Ve a la roca inmutable para que puedas descansar en tu mutabilidad. Anda al lugar donde no cambia para tratar de sobrellevar tus cambios, ¿no? Y eso es importante, mis hermanos. Confiemos en la palabra del Señor, que tiene el poder para cambiarnos. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Kelvin. Dos preguntas. Si Dios no cambia, Ya. porque hay pasajes de la Biblia en donde Él dice, me arrepentí de crear a los seres humanos, que el Espíritu de Dios se contiene. Ya. Y Jesús lloró. Ya vamos ahí. Y la segunda pregunta sería, si Dios no cambia, ¿por qué Jesús tiene cuerpo? Ajá. Vamos, mira. Yo no creo que hayan profetas hoy, pero que esto parece casi profético. Así. Justo vamos hacia allá, Kelvin. Excelente. Significa, me encanta cuando pasa eso porque significa que están entendiendo lo que viene. Así que bien. Y significa que la lección está bien pensada también porque vienen exactamente las preguntas que van a traer. Ahora, preguntas. Entonces, ¿por qué hay cambios en el mundo de Dios? Si Dios no cambia, ¿cómo es posible que la creación cambie, que nosotros cambiemos? Y bueno, ¿y por qué pasajes que parecen sugerir que Dios no cambia pudieran como confundirnos en ese sentido? Y le voy a pedir a Davián si me ayuda para hacer una ilustración. Hay dos cosas que tenemos que entender. Hay dos, ahora voy a mostrarles un segundo. Hay dos tipos de cosas y quiero que presten atención aquí. Pueden ver ahí, ¿no? Mardoqueo, yo le pedí que apagara. Tranquilo. Ahí está bien. Ok. Y quiero que entiendan algo. Hay dos tipos de cambio. Hay un cambio en el ser de Dios y hay un cambio que pudiéramos decir que es relacional. Todos me siguen aquí, ¿no? Cuando yo digo que Dios es inmutable, estoy diciendo que, y de nuevo, es una metáfora, es una ilustración, no lo tomen explícito. Pudiéramos decir que la inmutabilidad de Dios es como esta luz. ¿Qué pasó, Olivardo? ¿Pagó la patente de Pire? Yo sí. Podemos decir que la inmutabilidad de Dios es como esta luz que no cambia, ¿ok? Entonces, podemos decir en algún sentido que esta luz que está alumbrando aquí es estable, ¿no? La luz no está cambiando en grado, no está cambiando en color, no está cambiando en intensidad, está estable. Entonces, en algún sentido, pudiéramos decir que esta luz se mantiene metafóricamente inmutable, ¿ok? O analógicamente inmutable, mejor, más preciso. Entonces, Dios desde la eternidad decidió que iba a crear, amén. Dios desde el principio de los siglos decidió que iba a crear y en su luz está decretado que Él iba a crear, porque lo decidió desde la eternidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios crea, lo que cambia es que el mundo que antes no existía aparece en la luz eterna de la creación. ¿Me siguen, no? El cambio, la luz es la misma, ¿sí o no? El mundo aparece como algo que se añade, que es mutable, al ser inmutable de Dios, que está en algún sentido representado por esta luz. Entonces, lo que está cambiando, si se fijan en la ilustración, no es la luz, lo que cambió, ¿qué fue? El mundo. El mundo llegó de la inexistencia a la existencia. Entonces, el cambio está en el mundo que pasó de no ser a ser. Pero la luz inmutable del decreto de la creación siempre existió. Porque Dios lo determinó, ¿cuándo? Desde la eternidad. Y ahora yo me pregunto, eso es en cuanto a la existencia de la creación. La creación empezó a ser en el momento en que Dios la llamó, pero Dios ya lo había decretado desde la eternidad. Por tanto, no hay cambio en Dios.
El cambio está en la relación entre el mundo y Dios. Y el cambio está en el lado del mundo y no de Dios. Y esto es interesante, porque cuando pensamos cómo es posible que una criatura que antes estaba bajo la ira de Dios, pongamos así, todos nosotros, los que conocemos al Señor, pasamos de muerte a vida, desde condenación a salvación. Entonces la pregunta, ¿cambió Dios en relación con nosotros? Y Dios desde la eternidad determinó en primer lugar quiénes iba a salvar y también determinó el medio o el instrumento por el cual iba a salvar. Entonces una criatura, y lo quiero hacer más específico para que vean el punto, una criatura puede pasar de juicio acá, fuera del plan de Dios de salvación, hacia la luz. Pero ¿quién cambió? ¿Quién fue lo que cambiaron? El sujeto, ¿no? La luz permanece exactamente donde mismo estaba. Y Dios siempre decretó el medio para salvar. Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, la criatura cambió en relación con Dios, pero no Dios en su esencia. ¿Me siguen? Pueden prender la luz porque si no se me duermen. Entonces, hasta ahí. Gracias, hermano. ¿Se entiende, no? El cambio, y yo puse una imagen aquí. Hay dos tipos de cambio. Y quiero explicar esto, porque esto es lo más difícil de entender de la doctrina de la inmutabilidad. Hay dos tipos de cambio. Hay un cambio en el ser de Dios, y eso es lo que negamos. Dios no puede cambiar en su ser y en su voluntad, que es eterna. Pero hay un cambio relacional. Y los que cambian, de nuevo, son las criaturas y no Dios. O sea, el ser de Dios no cambia. Lo que cambia es las criaturas en relación con Dios. ¿Me siguen, no? ¿Se entiende? ¿Sí? Yo estoy al precipicio de la incomprensibilidad divina. Y creo que se puede hacer mejor, pero creo que este es el límite de lo que puedo llegar a explicar de Dios y en relación a su creación. Y creo, para mí es la mejor explicación que yo he escuchado de esta doctrina. Ahora, fíjense, lo puse así para que podamos ver algunas cosas. Dice, la creación no cambia a Dios. Luego de crear, Dios no se vuelve algo nuevo. Dios eternamente decidió crear. Y al crear, el cambio se produce en la creación que viene a existencia. Segundo, los cambios de Dios, las acciones de Dios cambian en el tiempo, pero no sus causas. Por ejemplo, Dios decretó eternamente crear, pero el mundo comienza a existir en el tiempo. Por tanto, el cambio ocurre en el mundo y no en Dios. Y en tercer lugar, el acto de salvar no significa un cambio en Dios, sino en la criatura que cambia en su relación con Dios. Okay. Dudas, consultas, comentarios. Quiero asegurarme que se entienda bien. Dudas, preguntas, comentarios. Ahora vamos a la pregunta de Kelvin, que la venía ahí. Bueno, primero, cuando yo me aproximo a una lectura fiel, informada, bíblica de la palabra de Dios, tengo que recordar que tengo que aplicar principios, ¿ok? Entonces, los pasajes más claros, y esta es la analogía de la fe, los pasajes más claros me sirven para explicar los pasajes menos claros. ¿Amén? Entonces, si hay cosas bien determinadas en la Escritura, yo puedo venir a otro texto y decir, en este pasaje se expresa explícitamente esta verdad y rechazar algunas interpretaciones. Entonces, cuando yo mencionaba al comienzo, Malaquías 3:6, el texto está diciendo, yo, Jehová,
no cambio. Entonces yo tengo una verdad ahí, ¿cierto? ¿Qué me está enseñando este texto? Propositivamente. ¿Qué me está enseñando? Que Dios no cambia. Ahora, ¿por qué entender esto es importante? Porque cuando nos aproximamos a textos como el que mencionaba Kelvin, yo parto de la base que ningún pasaje en la Escritura puede significar que Dios cambia en su ser. Porque este texto, ¿qué dice? Yo, Jehová, no cambio. Por tanto, una buena interpretación de la Biblia no saca el pasaje fuera de contexto. Una buena interpretación de la Biblia lo lee en relación a todo el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo quiero que mi interpretación sea armónica con lo que dice la palabra, ¿no? Una de las cosas que hacen las sectas, mis hermanos, es sacar versículos de contexto y aislarlos de su contexto más amplio en toda la Biblia. Y dicen, miren, este texto dice que el Hijo es menos que el Padre. Y dicen, ok, Jesús no es Dios entonces, es un ángel. Bueno, esa es una horrible interpretación, porque no estoy considerando todos los otros pasajes que enseñan explícitamente que Jesús es Dios. Entonces yo leo la Biblia de una manera, podríamos decir, teológica o con principios hermenéuticos. ¿Se acuerdan lo que explicó Peter, no? Ese esquema donde decía, bueno, nuestras conclusiones teológicas, los pasajes explícitos van a influenciar la manera en que me aproximo a leer la Escritura. Entonces, volvemos a eso. Entonces, cuando yo me encuentro con pasajes, y vamos a abrirlo, como Génesis 6, abran sus Biblias en Génesis 6. Dice el Génesis 6:6, dice, y el Señor sintió, déjenme leer desde el 5, y el Señor vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo para hacer el mal. Y el Señor le pesó, se arrepintió, dicen otras traducciones, de haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Ahora, ya tengo este pasaje, ¿no? Si quieren lo podemos ver aquí, lo puedo abrir en Logos rápidamente, pero para verlo aquí. Sí se ve, ¿no? Sí. Dice, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. No dice se arrepintió, también en otras traducciones. A raíz de todos los otros pasajes que hemos visto, ¿qué es lo primero que tengo que negar de una posible interpretación de este texto? Lo primero que debería negar a raíz de todo lo que hemos visto en la Biblia. O sea, el texto dice se arrepintió. Lo que tengo que negar es ¿qué? ¿Qué significa ese arrepentimiento? Ok, no puedo llegar a creer que Dios es mutable porque otros textos me dicen que Dios es inmutable. Entonces, cualquier interpretación que me diga que Dios cambió en algún sentido es falsa, porque está negando otros textos de la Escritura, por principio. Estoy mirando otros pasajes, como dice Malaquías 3:6, yo, Jehová, no cambio. Por tanto, no puede ser, esta palabra le pesó, no puede significar que Él cambió. Perfecto. ¿Mari? Incluso se puede haber perdido algo en la traducción. Exacto. Tengo que aprender qué significa le pesó. Y esa es la pregunta. Excelente, Mari. Tengo que preguntar, ¿a qué se refiere con este peso, esta tristeza de corazón? ¿A qué se refiere?
Hasta ahí. Pero primero niego. Y mis hermanos, esta es una manera sabia de aproximarse a leer la Biblia. Leerla en todo su contexto. Aplicar reglas teológicas derivadas de otros pasajes para entenderla bien. Ya sé, le pesó no puede significar cambio en la esencia de Dios. Esa palabra no puede significar esa. Y sintió tristeza no puede significar que hay un cambio en las emociones de Dios como tal. Entonces la pregunta sigue abierta. ¿Qué significa que Dios le sintió el peso? Y tenemos que entender esto. Y con esto voy a cerrar y vamos a hacer una breve actividad. Dios habla en lenguaje humano. Mi pregunta para ustedes. ¿Está Dios contenido en nuestro lenguaje completamente? O déjenme preguntarlo de otra manera. ¿Pueden nuestras palabras expresar por completo lo que Dios es? No, estudiamos específicamente. Dios es incomprensible. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Oh, sabiduría de Dios. ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Dice Romanos capítulo 8. Y cuando dice ¿quién la entendió? La respuesta es nadie. Salvo el Espíritu que conoce las cosas de Dios porque es Dios. ¿Ok? Entonces ya sabemos que está hablando en lenguaje humano. Y los teólogos, para hablar de lo que el lenguaje humano hace, ocupan la palabra de acomodación. Dios, que es eterno, infinito, sabio en su máximo grado, desciende a hablar con sus criaturas el lenguaje humano. Pero Dios no está contenido en ese lenguaje, es más amplio. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes se acerca a explicarle algo a su hijo o hija de 2 o 3 años, usted se acerca y trata de explicarlo de qué manera. ¿Cómo le explicas algo a un niño de 2 o 3 años? Desde su perspectiva, ¿qué más? Más fácil de comprender, más simple, ¿no? Ahora les pregunto, ¿eso significa que su lenguaje sea así de simple? No, tú puedes hablar cosas mucho más complejas que lo que le logras explicar a un niño de 2 años, porque tu lenguaje no está contenido en la explicación que le das a un niño de 2 años, ¿no? Ahora, analógicamente, lo que pasa a Dios con nosotros es similar. Es como que Dios estuviera hablándole, y la distancia es mucho más que nosotros y nuestros hijos, porque Dios es infinito. Y Dios desciende a hablar el lenguaje humano. Como yo pudiera hablarle a mi hija que tiene 2 añitos. Y Él baja a nuestro nivel, a nuestro estatus para expresarse. Ahora, ¿por qué Dios ocupa estas palabras? Y estas son palabras, y esta es la mejor interpretación que yo conozco de este texto. Dios ocupa, dicen, antropopatismos. La palabra antropos significa, ¿saben qué significa antropos? Hombre, humano. Y patos es emociones en griego. Antropos y patos. Un antropopatismo es una expresión humana de las emociones humanas. Entonces, cuando Dios dice que se arrepintió o le pesó, está ocupando el lenguaje humano para expresar cuán terrible es el pecado. Eso es lo que Dios está haciendo. Está diciendo, mira, voy a ocupar un lenguaje humano para expresar que el pecado es algo horrible, es algo terrible. Y para eso voy a ocupar estas metáforas o figuras del lenguaje para expresar esa área. Y así puedo decir, bueno, no hay un cambio en el ser de Dios. Dios está expresando, cuando dice Dios le pesó, está expresando su inmutable reprobación al pecado. Dios es santo, ¿cierto? ¿Cuándo empezó Dios a ser santo? Siempre. ¿Desde cuándo Dios aborrece la maldad, por decirlo de algún modo? Desde siempre. Por lo tanto, cuando Dios expresa que le dolió, está diciendo, mira, mi inmutable reprobación hacia el pecado es la misma. Y lo estoy expresando por medio de palabras humanas para expresar eso. ¿Me siguen? ¿Se entiende bien? Perfecto. ¿Cómo estamos de hora? ¿Qué hora es?
12:47, imagínense, dejé 10 minutos para la actividad y eso es casi una obra de la providencia divina. Vamos entonces vamos a pensar un momento y quiero que apliquen esto con las personas que tienen al lado y quiero que piensen en estas preguntas. Y primero puse para el corazón. Si Dios es inmutable, significa que su amor, sus promesas y su fidelidad no cambia. Y vamos a tomar un momento, respondan estas 3 preguntas. Van a tener 5 o 7 minutos con las personas que tienen a su lado. Formen un pequeño grupito y conversen las preguntas, respóndenlas y las vamos a ver en 7 minutos. Así que nos vemos en un segundo. Trabajen, por favor, y cualquier cosa me dicen. Ok, mis hermanos, quiero revisar muy breve esto porque hay una parte más que me gustaría solo meditar, que es la pregunta 2. Quizás tomar un momento para ver algunas respuestas importantes. Primero, vamos a la primera pregunta. Si quedaron con ganas de seguir conversando, sigan trabajando en sus casas, sigan meditando la palabra. Ese es el propósito, que genere hambre de entender y saber. Vamos a la primera pregunta. Vayan girando sus sillas para poder cerrar la clase en unos momentos y así tener el tiempo de break antes del servicio. Primero, cuando enfrento incertidumbres en la vida, ¿cómo te ayuda a recordar que Dios es inmutable? Levanten la mano. ¿Qué pudieron ver? ¿Caleb? Que Dios está ahí perfectamente para ayudarnos. Se me fue el nombre, pero casi. Riz. Ajá. Me hace sentir a salvo porque independiente de las circunstancias, Él sabe y Él conoce. ¿Qué más? ¿Omar había levantado la mano o te estaba haciendo así nomás? Pero igual, dime qué pusiste, ya. En la primera, Sí. que me ayuda a buscar y descansar en Él, porque Él me enseña que Él tiene el control. Perfecto, me enseña que Él tiene el control. Martita, y ahí vamos hacia allá. El saber que su eterna virtud y bondad permanecen para siempre. Amén. Eso me trae consuelo, ¿no? Porque no cambia, ¿no? Sus circunstancias. ¿Kelvin? Yo puse la incertidumbre viene cuando situaciones cambian. Así como esa situación va a cambiar, mi vida va a ir cambiando. El Señor siempre permanece firme y el mismo, Amén. a pesar de lo que yo sé. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Santiago? Por su promesa. Amén. Puedo estar firme, ¿no? Anclado en su promesa, que Él no me va a fallar. Hannah Rose? Podemos encomendar en trust, Ajá. encomendar como nuestras circunstancias, seres, emociones, Todo. todos los cambios. ¿Y Él cómo va a permanecer frente a eso? Perfectamente amoroso, justo, sabio, como un padre que te cuida desde siempre y para siempre. Amén. Y quiero parar un segundo en la pregunta 2 y escuchar. Quiero 2 personas que me digan qué pusieron y quiero cerrar con esta reflexión. ¿Mari? La palabra dice que abogado tenemos en Cristo. Amén. Sé que no va a fallar. Si me arrepiento, voy confiadamente. Amén. 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 Y déjenme cerrar con esta idea. Y escuchen bien. Quiero que presten atención con esto porque creo que es una de las maneras más fácil que podemos tropezar. Cuando nosotros pecamos, la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo que es el acusador, que es Satanás. Lo que Satanás hace cuando nosotros pecamos es sumirnos en procesos como de, podríamos decir, medios depresivos, medios de humillación, medios de nuestra conciencia acusarnos. Y cada vez que pecamos, nuestros pensamientos son: yo no merezco esto. Dios no me va a perdonar. ¿Cómo tú, siendo un cristiano, haces eso? Ahora, ¿por qué tenemos que estar atentos a cuando esa voz aparezca en nuestro oído? Porque eso son mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué genera cuando tú tienes esa sensación de condenación por tus pecados? ¿Sabes qué genera? Dudas. ¿Y a qué te llevan las dudas? ¿A buscar al Señor o a pecar más? A alejarte, a pecar más.
Entonces, una de las cosas que tenemos que luchar cuando pecamos es decir, Señor, yo creo tus promesas. Que tú dices, Señor, que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Y debo clamar por esa promesa cuando peque. Debo decir, Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y debo reclamar en algún sentido, aferrarme a esas promesas cuando peque para no pecar más. Porque si yo me empiezo a sumir en pensamientos acusatorios, en pensamientos de autocondenación, voy a pecar más. Y lo que necesito cuando peque es correr a mi Salvador. Es correr, Señor, te he fallado. Como el hijo pródigo, correr, devolverme a la casa de mi padre. Y Dios, como un padre amoroso, va a correr a ti. Porque su inmutable amor por ti no va a cambiar. Y Él te va a recibir una vez más. Entonces, cuando peques, mi hermano, cuando le falles al Señor, no huyas de Él. Corre a Él y su inmutable amor va a estar disponible para ti. Su perdón, su gracia. Y tú dices, no merezco eso. Y es cierto. Obvio que no lo mereces. Pero hay alguien que sí lo mereció y es Cristo Jesús, que murió y pagó por nuestros pecados. Y esa es esa promesa. Es su obra en la cruz lo que me permite tener el inmutable amor de Dios a mi favor y acercarme cada día a Él. Porque Él murió cuando yo merecía morir. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por tu amor inmutable, por recordarnos que tú no cambias, que tú eres perfecto, santo, amoroso, Señor. Ayúdanos que esta verdad nos santifique y nos llene de gracia, Señor, y de verdad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.